Nacional de la Corriente de Abogados y Abogadas Laboralistas 7 de julio. Bueno, en el día de hoy van a exponer el doctor Leandro Recalde y la doctora Magdalena Benítez Araujo. Va a empezar Leandro, vas a empezar vos, Leandro, ¿verdad? ¿Sí? ¿Cómo no? Bueno, entonces, Leandro Recalde es abogado laboralista, es secretario de la Corriente de Abogados y Abogadas Laboralistas 7 de julio. Y bueno, le cedo la palabra a él, como me parece como venía haciendo el curso, Leandro va a exponer y después, bueno, vamos a hacer un intercambio, opiniones, preguntas, así hacemos bastante dinámica la exposición y útil, sobre todo útil para todos los que se encuentren, que estén haciendo el curso. Así que bueno, Leandro, te cedo la palabra. Gracias, Silvia. Bueno, buenas tardes, noches a todos, todas. Si quieren en algún momento activen la cámara, así veo con quién estamos hablando. Bueno, temas para el día de la jornada, para el día de la fecha. Tenemos proceso ordinario, la acción de amparo, juicio sumarísimo, medidas cautelares y otros temas. Se me ocurrió que por ahí estaría bueno arrancar con una revisión metódica de la LO. ¿Sí? La LO es nuestro código procesal, es la ley adjetiva para la Justicia Nacional del Trabajo, y está organizada en apenas 5 títulos. Y por esto me pareció que era piola hacer un análisis metódico, porque lo podemos hacer una especie de zoom out. Nos alejamos para verla de un poquito más lejos y así entender bien el método que emplea. Me parece que simplifica mucho la comprensión de la LO, ese modo de abordaje. Nosotros tenemos un primer título que nos habla de la organización de la Justicia Nacional del Trabajo. Nos habla sobre la Cámara de Apelación del Trabajo, la Justicia de Primera Instancia, el Ministerio Público Fiscal, los peritos como auxiliares de la justicia. Un segundo título que refiere a la competencia que tiene la Justicia Nacional del Trabajo, que como ustedes saben es improrrogable. Hay algunos supuestos especiales de competencia que están fuera del LO, como son los que están previstos en la Ley de Asociaciones Sindicales, las acciones y recursos que prevé el artículo 59 o 62. Seguimos con el título tercero, que alude a los sujetos procesales, a los actos procesales y a las contingencias en general. Ahí estamos ya en el artículo 64 de una ley que, ustedes saben, tiene unos 155 artículos, más disposiciones complementarias, que están en un título que sería el sexto, que ni siquiera lo vamos a mencionar. Y ya caemos en el artículo 65, que es donde arranca el título cuarto, que es el que más nos interesa para el día de hoy, que es el que nos habla de los procedimientos. ¿Sí? Esto es lo que nos va a llevar prácticamente toda la LO. Desde el artículo 65 al 154 está dividido en 2 títulos. El primero, mucho más voluminoso, que es el del procedimiento ordinario. Arranco con el artículo 65, ¿sí? Estamos hablando siempre de la LO, ¿no? Y está dividido en 3 secciones. La primera sección nos habla, ¿ustedes se acuerdan del procedimiento? Introducción, nudo, desarrollo, la parte introductoria, la parte probatoria y la parte de ejecución. La primera sección está haciendo algo de ruido. ¿Escuchan bien ustedes? Listo, era alguien que tenía el micrófono prendido, pero ya se lo apagamos. Bien. Tenemos entonces dentro de este título un primer capítulo, y este capítulo dividido en 3 secciones. La primera sección nos habla del procedimiento en primera instancia, arranca obviamente el artículo 65, requisitos de la demanda, y nos lleva hasta el artículo 95, si no me equivoco, es decir, 94 tenemos alegatos, todo el procedimiento en primera instancia. La sección segunda, ¿de qué nos va a hablar? De los recursos y del procedimiento ante la Cámara de Apelaciones. Y una tercera sección, artículos 132 a 136, si no me equivoco, que es la ejecución. ¿Sí? En este articulado es que tenemos el procedimiento ordinario de la Justicia Nacional del Trabajo.
Y sigue después, con artículos mucho menos explorados por nosotros los profesionales, son los procedimientos especiales, ¿sí? O los procesos especiales. La ley habla de procedimientos. Tenemos no sé si son preguntas. Listo, listo. No, es gente que tiene el ¿Listo? micrófono activado. Si les pedimos Ah, si me pueden imagino quién prestar era. atención Ya sé y quién era. a estar muteados. Ahí estoy muteando a todos, pero salvo Escuche, que mirá, quieran hacer una intervención. Pili, mirá, Ahí somos está, pocos y nos listo, conocemos listo, bien. mucho. Somos pocos y nos conocemos mucho. Bueno, A la que interrumpió recién ya se la conocemos muchísimo. Pero lo que quiero decir es, con total informalidad, interrumpen, vamos para atrás, para adelante, lo que les parezca. Artículos 132 al 136, en la sección tercera, es decir, la parte de ejecución de sentencia, y seguimos con los procedimientos especiales. Vamos a tener una sección primera que nos habla del procedimiento de los accidentes de la ley 9688. Vinieron por lo menos 3 leyes posteriores, con lo cual este procedimiento especial es un procedimiento que hoy por hoy, si bien aparece regulado en la ley, no existe más. Pero después sigue con un procedimiento especial que ya viene del ordinario. ¿Ustedes se acuerdan del artículo 80? Que el juez, cuando hay créditos consentidos, tiene que proveer a la liquidación. Bueno, hay un procedimiento especial, que es el que está regulado en el artículo 138, que es el de la ejecución de los créditos consentidos y firmes. Cuando hay un crédito que está consentido por las partes, no hay que seguir adelante con el juicio. Y esto es algo que me gusta hacer hincapié porque los juzgados generalmente no dan bola con esto y es importante. Es importante porque favorece también la conciliación. Es decir, uno puede ejecutar créditos consentidos por más que no esté todo consentido. Son ejecuciones parciales que se pueden hacer en cualquier momento de la acción, en tanto y en cuanto existan estos créditos consentidos por una de las partes, ¿no? Después, en la sección tercera, tenemos el juicio ejecutivo. Acá necesitamos tener un título. Un título que puede ser, por ejemplo, a mí me pasó la semana pasada, me vinieron a ver con un 241 incumplido. El 241 es un acuerdo firmado ante un escribano. Eso ya es un título que vale para la ejecución. Tiene una diferencia notoria con un acuerdo ante el SECLO, que es la ausencia de homologación. Cuando tenemos un acuerdo incumplido ante el SECLO, ¿qué tenemos? El procedimiento de 132 a 136, vale como una sentencia. Esto es un acuerdo entre privados pasado ante un escribano que nos vale como un título ejecutivo igualmente. No vamos a tener la multa del 30% del artículo 26 de la 24.635, pero tenemos la posibilidad de ir a un juicio donde las defensas que tenga para oponer la demandada están enumeradas, son contadas y el proceso es abreviadísimo. Tenemos también el juicio de apremio, que es el que está previsto para la ejecución de aportes sindicales o de obra social, el juicio de desalojo, como procedimientos especiales, de eso estamos hablando, ¿no? Los juicios contra la nación están previstos como un procedimiento especial, aunque no tienen ninguna regulación especial, ¿sí? Pero está previsto como tal. Y por último, hay un procedimiento que yo la verdad que no he visto nunca que se hubiera instado en la justicia del trabajo, al menos en mis añitos, que es el del arbitraje. Al igual que en el procedimiento en el SECLO, existe la posibilidad muy poco explorada del arbitraje. ¿Sí? Yo no sé si alguno supo alguna vez de que las partes se sometieran voluntariamente al arbitrio. Esto es un requisito esencial, ¿no? Sometimiento voluntario de ambas partes al árbitro, delimitación de las controversias y, bueno, la imposibilidad de recurso de apelación, quiere decir, existe la posibilidad de un recurso de nulidad contra el laudo arbitral, que no es una sentencia, pero no existe el recurso de apelación, es decir, no va a la Cámara, salvo que se plantee la nulidad. Y la nulidad solamente procede
frente a casos muy específicos como ser el incumplimiento del plazo para el dictado del laudo. Y después tenemos un título quinto que tiene un solo artículo, que es el 155, que es el que establece todas las normas del Código Procesal que son aplicables al procedimiento laboral en la Justicia Nacional del Trabajo, que no es un número cerrado, sino que establece a la vez la aplicación supletoria del Código Procesal en tanto y en cuanto no se opusiera a las previsiones de la LO. ¿Sí? Con esto lo que hicimos es, en no sé cuántos minutitos fueron, pero hicimos un pantallazo de lo que es la LO y en particular lo que es el procedimiento ordinario. ¿Sí? Los otros temas que tenemos para abordar son, y para tratar de entender qué cornos son: amparo, juicio sumarísimo y medidas cautelares o procesos urgentes. Prefiero llamarlos de esta manera. Para tratar de entender qué es el amparo, qué es el juicio sumarísimo, yo voy a optar por leer. ¿Sí? Cuando hablamos de amparo, ¿qué se nos viene a la cabeza? La ley de amparo, probablemente, o la Constitución Nacional. Yo le voy a leer la que aparece primero en el tiempo, que es la ley de amparo, que es del año 66, de la época de Onganía, si yo no me equivoco. Sergio, ¿me equivoco? ¿Sí? Ah, ¿sí me equivoco? No me equivoco, bien, Onganía. Bueno, a ver, está descrita de esta manera la acción de amparo, que me parece que hasta la terminología está mal, pero vamos a leerlo y después tratamos de sacar algunas conclusiones. Artículo primero, Ley 16.986. La acción de amparo será admisible contra todo acto u omisión de autoridad pública que, en forma actual o inminente, lesione, restrinja, altere o amenace, con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, los derechos o garantías explícita o implícitamente reconocidos por la Constitución Nacional, con excepción de la libertad individual tutelada por el habeas corpus. Es decir, tenga que ver con libertad individual, va por otro carril que es el habeas corpus. Vamos ahora a una norma posterior, que es el artículo 43 de la Constitución, a partir del año 94. ¿Sí? Presten atención, es muy parecida a la redacción. Dice, toda persona, esto ya es una pequeña diferencia, abre los legitimados activos, persona física, jurídica, en fin. Toda persona puede interponer acción expedita y rápida de amparo, siempre que no exista otro medio judicial más idóneo, contra todo acto u omisión de autoridades públicas o de particulares, que en forma actual o inminente lesión, restrinja, altere o amenace con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta. Esto ya lo podría leer muy rápidamente porque en definitiva es prácticamente lo mismo que la ley de amparo. ¿Sí? Con el agregado que dice, en el caso, el juez podrá declarar la inconstitucionalidad de la norma en que se funde el acto u omisión lesiva. Fíjense, la única diferencia sustancial, es, además de que agrega los tratados internacionales, es que la acción u omisión contra la que se puede buscar el amparo, peticionar el amparo, puede provenir de un particular, no solamente del Estado. ¿Sí? Tenemos ley de amparo, Constitución Nacional, y ahora vamos a leer el artículo 321. Consciente de que si leo dos más de esto lo duermo, porque es de vuelta lo mismo. Artículo 321 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Será aplicable el procedimiento establecido en el artículo 498 cuando se reclamase contra un acto u omisión de un particular que en forma actual o inminente lesione, restrinja, altere o amenace con arbitrariedad, ilegalidad manifiesta algún derecho, garantía explícita. Lo mismo. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que la ley de amparo regula una acción específica frente a un acto u omisión estatal. La Constitución Nacional nos habla de los dos.
del Estado o de un particular, y el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación nos habla de los particulares. ¿Cuál es la conclusión? A mí a veces me da pudor decirlo, pero la conclusión es que el amparo y el juicio sumarísimo es lo mismo. ¿Nadie me putea? No. Bueno, sigo. Entonces, amparo y juicio sumarísimo es lo mismo. La ley de amparo contra un acto u omisión estatal y el juicio sumarísimo como reglamentario del artículo 43 contra actos de particulares. Hay toda una cuestión terminológica que parece, es decir, el amparo se procura en toda acción, en los juicios ordinarios, sumarísimos. Por eso me gusta más la terminología de la Constitución Nacional, posterior obviamente a la ley de amparo, que habla de acción expedita y rápida. En realidad es eso, es una acción expedita y rápida, que busca obviamente el amparo, es decir, la protección de la ley. Y lo que vamos a tener después son algunos supuestos particulares de amparo o de previsiones legales para que frente a determinadas situaciones se habilite una vía expedita y rápida. Amparo. A mí se me viene a la cabeza, no sé si ustedes tendrán algún otro ejemplo para citar, el artículo 47 de la Ley de Asociaciones Sindicales, que nos habla específicamente, explícitamente menciona la palabra amparo, y hay otro amparo más que a mí se me ocurre mencionar, que es el del artículo 66. El artículo 47 de la Ley de Asociaciones Sindicales es conocido como amparo sindical. Y el del artículo 66 es un juicio sumarísimo, que también la terminología está mal, porque es una ley nacional que no debería meterse en incumbencias provinciales, como son las de los códigos de forma, los adjetivos. Es decir, no debería hablar de un juicio sumarísimo, debería decir que frente a un ejercicio abusivo de ius variandi, el trabajador, trabajadora, tiene la posibilidad de iniciar una acción expedita y rápida para el restablecimiento de las condiciones de trabajo. Es decir, en el artículo 66 lo que tenemos es un amparo por restablecimiento de condiciones. ¿Sí? Artículo 66 a partir de la ley 2686, ¿no? Bien, acá yo me saco un complejo de encima, que es esto de amparo, juicio sumarísimo. No sé si a ustedes les pasa, vienen a consultar y dicen, doctor, quiero un amparo. Y a veces estas cuestiones terminológicas traen aparejados efectos prácticos disímiles y frente a los cuales nos podemos comer una curva. Es decir, supongamos que tenemos que iniciar un juicio sumarísimo contra el Estado. Bueno, tranquilamente te podrían decir, mirá, voy a iniciar este juicio sumarísimo contra el Estado, esto se rige por una ley específica que rige los juicios sumarísimos contra el Estado, que es la ley de amparo. Y la ley de amparo no tiene los mismos plazos ni actos procesales que tiene el 498 del Código Procesal. Entonces acá no esperes 3 días, son 48 horas. Te comiste una curva y volcaste. ¿Sí? Yo prefiero pensar entonces, juicio sumarísimo contra el Estado se rige por ley de amparo, juicio sumarísimo contra particulares, 321, 498, pero en realidad en el proceso laboral, para no sé cómo decir, código procesalizar el trámite en la justicia del trabajo, prefiero hablar del 155. Es decir, plantear que, y esto también me parece que, más allá de que pueda parecer masturbación intelectual, tiene efecto práctico. Plantear que el juicio sumarísimo está regulado en la LO. Está regulado en un artículo, que es el 155. Y está regulado en este artículo cuando hace el reenvío al 321 del Código Procesal, que es la norma que les acabo de leer, pero no a todo el 321, sino al apartado 2 nada más. Y tiene también regulación en la LO cuando hace el reenvío al 498. Tiene un efecto práctico muy importante. A ver, yo abran los micrófonos. Acá le voy a hacer una pregunta, así, al guapo.
¿Cuál es el plazo para apelar una medida cautelar? Metí una medida cautelar, me la denegaron. ¿Qué plazo tengo? Clic, clic. 3 días. Bueno, ¿cómo? 3 días. Ah, entendí, buenos días. Buenas noches. Bueno, eso justamente, esa es la trampa que tendí. ¿Sí? Porque, a ver, el que contesta 3 días, que vamos a ser la mayoría, lo que está tomando es el plazo del 498, que dice, todos los plazos procesales son de 3 días, salvo para expresar agravios y contestar el memorial, que es de 5. Entonces el plazo para apelar es de 3 días. Pero es el plazo para apelar en el sumarísimo, y acá estamos hablando de una medida cautelar. La LO, que es donde nosotros, es nuestra ley, para nuestro procedimiento, establece un plazo de 6 días. Pero no es un plazo más largo, o no necesariamente. Es un plazo distinto. ¿Qué quiere decir? A ver, si hacemos la interpretación, tomamos el plazo más corto, el de 3 días, nos podemos comer una curva peor. Porque ese plazo de 3 días para apelar, pero después tengo 5 días para fundar. Entonces, yo interpongo la apelación dentro del tercer día, me conceden la apelación, supongamos, y cuento los 5 días que faltan. En el camino se cumplieron los 6 días hábiles para apelar y fundar la apelación. Artículo 116. No apelé, se me venció el plazo, se me desglosa el escrito. ¡Ah! ¿Me siguen? Estas cosas tienen aplicación práctica y muy complicada. Y además, esta confusión que tenemos nosotros los abogados, la tienen también en la justicia. Todo el tiempo, ¿eh? Todo el tiempo. Uno lo que termina haciendo que yendo por la segura. Sí, Lean, lo que vos decís exactamente me pasó hace mucho tiempo con una cautelar que en un juzgado hace muchos años yo sabía que era 6 días, como vos decís, por la LO, y el propio juez se confundió y me había puesto que eran 3 días y que era fuera de término. Y tuve que ir y explicar y decir, no, no es así, son 6 días. Es lo que vos decís, ellos mismos a veces mirá, a hacen la ver, confusión. déjame ver si tengo la leo acá, 116, mirá. Plazo para apelar la sentencia definitiva. Las sentencias definitivas, las resoluciones en materia de medidas cautelares y las previstas en el artículo 146 podrán ser apeladas en el plazo de 6 días posteriores a su notificación. Sí. Dentro del mismo plazo se deberán expresar los agravios. Esto quiere decir que si dentro del plazo de 6 días no he presentado los agravios, está fuera. Ahora, ¿uno qué termina haciendo? Termina tomando el plazo más corto y metiendo todo ahí. Entonces, dentro de los 3 días, apelás y fundás y ya no te preocupas por nada. Pero bueno, nada, tener un poco de claridad en estas cosas donde todos nos confundimos todo el tiempo me parece que es útil. Lo mismo, bueno, ahora vamos a ver algunos otros efectos prácticos con esto también. Analizamos el 498, entonces, ya que estamos hablando del sumarísimo, o para no ser incoherente, vamos a analizar el artículo 155 en cuanto nos reenvía al 498. Así me verdugueo un poco a mí mismo. Dice, el juez, teniendo en cuenta la naturaleza de la cuestión y la prueba ofrecida, resolverá de oficio y como primera providencia, si correspondiese, que la controversia se sustancie por esta clase de proceso. Se refiere al sumarísimo. 1. Con la demanda y contestación se ofrecerá la prueba y se agregará la documental. ¿Esto qué quiere decir? Que en el juicio sumarísimo, a diferencia del juicio ordinario, en sede laboral, no tenemos la posibilidad de ampliar prueba. Si van a meter un juicio sumarísimo, tengan muy en claro esto, porque a veces uno se guarda prueba para la contestación del traslado, el traslado de la contestación, mejor dicho, y
Después esa prueba no la vas a poder introducir. O mejor dicho, te la vas a poder introducir. ¿Sí? 2. No serán admisibles excepciones de previo y especial pronunciamiento ni reconvención. Esto es algo bien propio de una acción expedita y rápida. Si es expedita y rápida, tengo que comprimir, tengo que aprietar el marco, los márgenes. Todos los plazos serán de 3 días, con excepción del de contestación de demanda y el otorgado para fundar la apelación y contestar el traslado del memorial, que será de 5 días. Esto es lo que veníamos diciendo. Estoy en el juicio sumarísimo, entonces 3 días más 5. Bueno, guarda no confundir juicio sumarísimo con medida cautelar. Contestada la demanda, se procederá conforme al artículo 359, que es, no sé si se acuerdan, el que le impone al juez resolver las excepciones previas, analizar si la cuestión debe ser declarada o no como de puro derecho, etc. Dice, la audiencia prevista en el artículo 360 deberá ser señalada dentro de los 10 días de contestada la demanda o de vencido el plazo para hacerlo. Acá esta es otra cosa que en los procesos laborales, en los sumarísimos, suele pasar, que no estamos acostumbrados a la audiencia de 360. La audiencia de 360 se convoca a los fines de tomar la prueba confesional, en la medida, obviamente, que las partes lo hubieran ofrecido. Y esta, a ver, si ustedes ofrecen... perdóname, Romy, vos estás levantando la manito. Sí, tenía una pregunta respecto del plazo de prescripción, concretamente en el caso del artículo 47 de la Ley de Asociaciones Sindicales, porque al referirse a la vía del amparo, me ha pasado en alguna oportunidad que me oponen una excepción de prescripción teniendo en cuenta que no está interpuesto dentro del plazo de la Ley de amparo. Yo siempre contesto que se aplica el 256 de la Ley de Contrato de Trabajo. En algunos, la mayoría de los tribunales en los que lo he interpuesto, por lo menos en Mendoza, me lo han admitido, pero sí hay algunos tribunales que son un poco más reticentes con respecto a eso. Como preguntar si, bueno, concretamente, si está acá en la Ciudad de Buenos Aires regulado concretamente el procedimiento del artículo 47 de la ley de asociaciones sindicales. No, no, a ver, no está regulado en la León, ni está regulado, ni podría estarlo en el 47. Pero ciertamente, al menos de vuelta tratando de ser coherente, al menos conmigo mismo, te diré que el argumento ese que te invocaron no es procedente, porque la ley de amparo, como lo vimos, procede contra todo acto u omisión de la autoridad pública. ¿Sí? Ahora, si vos estabas litigando contra la autoridad pública, vuelvo al otro consejo. Es ley de amparo. O juicio sumarísimo contra el Estado, que es lo mismo. ¿Me entendés? Bueno, bien, no sé si te contesté, Ronnie. Sí, sí, en realidad eso, el plazo de prescripción para interponer la acción me habían en algunos momentos interpuesto. Pero bueno, sí tomo esto que me decís, yo siempre lo remitía al 256 y me hicieron lugar, pero sí quiero sumar otros argumentos por las dudas. Sí, coincido con vos y con lo que te terminaron resolviendo. La prescripción es algo que cuando vemos las contestaciones de demanda, la oponen como una defensa frente a casos donde realmente no la ameritan. Hay estudios jurídicos que tienen la defensa de prescripción puesta por default en las demandas. ¿Esto por qué? Bueno, a ver, tiene una razón de ser. Si no se opone la defensa de prescripción, el juez no la puede declarar de oficio. Y generalmente no les acarrea ningún costo el rechazo de la defensa de prescripción. Entonces uno termina contestando defensas de prescripción de lo más insólitas, ¿no? Teniendo que explicar de qué color es el caballo blanco de San Martín, ¿no? ¿Puedo hacer un comentario sobre eso, Lean? No, usted es la moderadora, de ninguna manera. Ok, listo. Como soy la moderadora, tengo el micrófono, voy a hablar inglés. Es que hace muchos años, viste que uno reclama, digo, esto es una cuestión práctica también, ¿no? Uno reclama por 2 años. Por ahí, no sé si se estaban refiriendo a la prescripción en general, ¿no?
uno reclama por 2 años, determinadas horas extras. Y un abogado me dijo, no, hay que reclamar por todo. Y yo le digo, pero ¿y la prescripción? Dice, vos te sorprendería ver la cantidad de veces que se olvidan de plantearte prescripción. Entonces digo, esto lo planteo para los que van a iniciar una demanda, que reclamen por todo el periodo de la relación laboral. Bueno, son 30 años, un poquito exagerado, pero por ahí si tenemos 5 años de relación laboral, y para los que tengan que contestar una demanda, que nunca se olviden de plantearte, de Me plantear ha la Bueno, eso, pasado, perdón, me ha pasado que me den, porque no pusieron la excepción, diferencias salariales por 5 años. Claro, 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 sí, sí, yo suelo reclamar por toda la relación laboral, y de última después me allano, si me dan traslado de la excepción de prescripción por el periodo que está prescripto, me allano y pido que no se me pongan las cosas. Bueno, ya está, bueno, ahora me está bien, está piola. Mm. Es así, después está la decisión estratégica, que si uno quiere afrontar ese riesgo de una eventual condena parcial en costas o no, pero es así, es una defensa que puede oponer la accionada y que si no lo hace el juez no puede cantarla de oficio. No, no es lo mismo que la caducidad. Acá en este grupo nosotros tenemos a la experta en la materia, que es Daniela Ducros, ¿no? Claro, claro. Bueno, Bueno, es a silencio. ver, vamos a avanzar un poquito. Estuvimos viendo recién la... Hola Leli, ¿cómo te va? Estuvimos viendo la acción expedita y rápida. Vamos, la llamamos así, de canchero que somos nomás. Vimos la acción expedita y rápida, ahora lo tenemos que distinguir de lo que son los procesos urgentes. Por un lado, expedito y rápido, después proceso urgente. Yo no sé, a mí me cuesta explicar por qué existe un proceso urgente cuando en realidad la acción expedita y rápida debería dar resultados, si uno ve los plazos que tiene, por ejemplo, la ley de amparo. Pero lo cierto es que ustedes litigan, uno empieza un juicio sumarísimo de una manera y lo termina siendo más viejo. ¿Sí? Un juicio sumarísimo hoy por hoy en la Justicia Nacional del Trabajo puede durar 3, 4 años tranquilamente. ¿Sí? Se acortan algunos plazos, se omiten algunos actos, pero los juicios duran un huevo. Inclusive las acciones expeditas y rápidas, los juicios sumarísimos. Para esas circunstancias lo que tenemos son los procesos urgentes. Dentro de este universo que vamos a llamar de procesos urgentes, los más típicos, los más empleados en el fuero del trabajo, en la justicia del trabajo, son las medidas cautelares en sus distintas variantes y las medidas autosatisfactivas. Medio metidas todo en una bolsa de gato, donde también hay mucha confusión. Y vamos a tratar de descular un poquitito para no caer nosotros también en esa confusión. Medidas cautelares, medidas de no innovar, medidas cautelares innovativas, medidas autosatisfactivas, todas participan de este grupo que llamamos procesos urgentes y como integrantes de un mismo universo, un mismo grupo, comparten algunas características. Pero después tiene un montón de diferencias que hace que se respondan a categorías distintas también. ¿Cuáles son algunas de esas similitudes? Bueno, el primer rasgo característico en común parte de la urgencia. Proceso urgente, urgencia, este es el elemento que las vincula. ¿Esto qué significa? Que yo voy a necesitar el amparo, es decir, la protección de la justicia, ahí uso el término para generar algo de confusión también. Yo necesito tutelar un derecho de manera urgente y no tengo la posibilidad de esperar la sustanciación de un juicio, aún de un juicio expedito y rápido. Entonces, lo que voy a necesitar en todos los casos, medidas cautelares, innovativas, no innovativas, autosatisfactivas, es acreditar en el expediente la
posibilidad más o menos inminente de un daño, ¿sí? Que no se conjuraría con una sentencia al cabo de un proceso de conocimiento pleno. Esto es lo que se conoce como peligro en la demora. Y este es el primer requisito que uno tiene que acreditar en cualquiera de estos procesos urgentes. El peligro en la demora. Yo no puedo esperar, necesito una resolución judicial, tutela judicial efectiva, que no puede esperar un proceso de conocimiento pleno. Una vez que yo invoco este peligro en la demora y logro acreditarlo, el efecto que tiene es el del acortamiento del proceso de cognición, del proceso de conocimiento. Lo que suelen decir en las sentencias, no ha logrado en este prieto marco, el prieto marco, el apretado marco, se cierran los márgenes del proceso de conocimiento. ¿Para qué? Para llegar a una resolución mucho antes. Ahora, si yo quiero que se produzca este efecto de cerrar los márgenes del proceso de conocimiento, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que, por lo menos, generar la creencia en el juez de que el derecho que yo estoy invocando es creíble, que tiene color lo que yo estoy diciendo. Este es el segundo requisito, que ustedes conocen bien, que es el requisito de verosimilitud del derecho. Estos dos requisitos, de peligro en la demora y verosimilitud del derecho, suelen tener un juego de proporcionalidad inversa. ¿Sí? Cuanto más grave y evidente sea el peligro en la demora, menor exigencia deberá recaer sobre la verosimilitud del derecho y viceversa. Si yo puedo mostrar que el derecho que yo invoco es cuasi cierto, el juez debería razonablemente relajar un poco el requisito, la exigencia del peligro en la demora. ¿Se entiende? Estos son básicamente, bueno, y hay un tercer requisito que ya casi me lo salteo de tan laboralista, que es el de la contracautela. En el Código Procesal, bueno, la regla es que el que pide una medida cautelar es responsable por los daños que genera y por lo tanto se le exige una contracautela. Yo le estoy haciendo al juez tomar una resolución provisional, en principio provisional, sin haber transitado todo el proceso de conocimiento y pudiendo, que a la postre se demuestre que yo no tenía razón. Esto es lo que justifica la exigencia de una contracautela que el artículo 200 del Código Procesal Civil y Comercial exime a aquel que litiga que acciona con un beneficio de litigar sin gastos. Cosa que no trae la LO en el 155 para el trámite laboral. ¿Por qué? Porque los trabajadores accionan con el beneficio de gratuidad. Este beneficio de litigar sin gastos se asimila al beneficio de gratuidad, con lo cual en el fuero laboral para las medidas cautelares no se exige la contracautela. Acá están los tres requisitos de los procesos urgentes: peligro en la demora, verosimilitud del derecho, contracautela. Y hay un efecto también que comparte todos los procesos urgentes, que tiene que ver con los efectos. Y acá también yo he verificado mucha confusión en el fuero, que tiene que ver con el principio de ejecutabilidad. Es lógica pura esto. Si yo acredito, y el juez tiene por acreditado el peligro en la demora, y por lo tanto aprieta del proceso de conocimiento y dicta una medida cautelar, en el momento en que la recurren con un recurso de apelación, ese recurso de apelación nunca puede ser concedido con efecto suspensivo. Sería un disparate. Hay peligro en la demora, con lo cual dicto pero la suspendo a ver qué dice la Cámara. Y acá volvemos a la confusión entre medida cautelar, proceso urgente, y juicio sumarísimo, acción expedita y rápida. No sé si les pasó alguna vez, pero yo he visto más de una vez que frente a una medida cautelar,
que el juez la puede revocar, la puede modificar, achicar, estirar, pintar de color. Lo que no puede hacer es conceder un recurso de suspensión, con efecto suspensivo. Y menos podría invocar como argumento el 498. El 498, en los juicios sumarísimos, establece como regla que el efecto de la concesión del recurso de apelación es al solo efecto devolutivo. Y admite como excepción el efecto suspensivo. Pero eso es para el juicio sumarísimo, no para los procesos urgentes, no para las cautelares. Y acá, nada, no sé si lo han visto ustedes, pero yo lo he visto en más de una ocasión, por eso también me parece que vale la pena señalar. Ahora, habiendo visto esas similitudes que pueden haber, veamos toda la diferencia que hay entre lo que es una medida cautelar y lo que es una medida autosatisfactiva, donde también se aprecian muchas confusiones en el fuero, ¿no? Entre los abogados y también entre los jueces. Es muy clásico también la medida cautelar con tintes autosatisfactivos. No sé, tendríamos que ver caso por caso, francamente, para tratar de ver qué es una medida cautelar con tinte autosatisfactivo. En primer lugar, las medidas cautelares, innovativas y de no innovar, persiguen objetos, finalidades muy distintas. Las medidas cautelares lo que tienden a hacer es a asegurar, a garantizar determinadas condiciones para que la sentencia definitiva, el juicio de fondo, pueda ejecutarse. Supongamos el embargo preventivo, que es la medida cautelar por antonomasia. ¿El embargo preventivo a mí me satisface algún derecho? No, lo que estoy haciendo es bloqueando la plata en la cuenta del demandado. Y yo no veo un peso, yo sigo sin tener para morfar. Lo que estoy haciendo es garantizando que cuando yo gane el juicio, voy a tener de dónde cobrar. Por eso Calamandrei decía algo así como que la medida cautelar no persigue justicia. Lo que persigue es garantizar las condiciones para que pueda haber justicia. O algo por el estilo. O no era Calamandrei. Y por otra parte, las medidas autosatisfactivas, como su nombre lo indica, nada tiene que ver con el onanismo, lo que busca es la satisfacción del objeto de la pretensión principal. Por eso cuando a mí me dan la medida autosatisfactiva, se agotó el objeto de la pretensión, de un abstracto, ya lo obtuve. La medida autosatisfactiva es la finalidad, es el fin en sí mismo. En cambio, la medida cautelar tiene un fin instrumental, es una herramienta. ¿Sí? Acá tenemos una clara distinción entre medida cautelar y medida autosatisfactiva. La autonomía es otro elemento que las distingue notablemente. Como la medida autosatisfactiva, lo que es un fin en sí mismo, es completamente autónoma. Mientras que la medida cautelar siempre es incidental, siempre es accesoria, siempre está ligada a un juicio de fondo, cuyo resultado busca garantizar. Yo no sé si se acuerdan, una sentencia muy famosa, famosa o tristemente célebre, de Enrique de Agibert, en el caso de Telam, ¿se acuerdan? En 2018, 300 y pico de detidos en Telam. Él dicta una medida cautelar con rasgos muy didactas, donde explican mucho las diferencias entre venía de primera instancia con mucha confusión entre medida cautelar y medida autosatisfactiva, explica con mucha calidad docente, y también con mucho humor. En un momento dice algo así como que las medidas cautelares autónomas son un oxímoron técnico, y dice algo así como que solamente se podría justificar en la eufonía del término. Y dice una cosa por el estilo, que en realidad lo que está diciendo es una boludez grande, suena bonito, pero es una boludez grande como una casa. ¿Sí? No puede haber nunca una cautelar autónoma, porque la cautelar siempre depende de un proceso principal. ¿Se entiende? Siempre es ¿Puedo así. hacer una pregunta? Sí. ¿Por qué no pones algún ejemplo de en qué casos plantearías medidas autosatisfactivas? Bueno, a ver,
Si querés, lo seguimos más adelante, pero algo tiro. Dale. Tiene que ver un poco con la naturaleza del derecho que se tutela, pero también con la capacidad que tengas para acreditar verosimilitud en el derecho y peligro en la demora. Si vos no tenés, porque además hay otro efecto práctico que las distingue mucho, que es el de hacer cosa juzgada o no. Si la medida cautelar no causa estado, con lo cual puede ser representada, peticionada nuevamente de inmediato. Es decir, me niegan la medida cautelar, la puedo pedir al día siguiente. Obviamente, no voy a ser tan loco de pedir la misma medida sin que haya habido un hecho nuevo, nuevas pruebas, es decir, algo tengo que modificar. Pero el rechazo no causa estado, con lo cual la puedo volver a pedir. Con la medida autosatisfactiva, esto no es así. El rechazo de la medida autosatisfactiva, en principio, hace cosa juzgada. A mí no me impide después iniciar un juicio de fondo, incluso eventualmente con un pedido de medida cautelar, pero la medida es autosatisfactiva en tanto y en cuanto persigue la satisfacción de la pretensión, del objeto principal de la pretensión, causa estado. ¿Sí? Perdón, me enrollé, les iba a decir algo. Bueno, discúlpame, así no se me va de vuelta. Yo le decía, el rechazo de la medida autosatisfactiva causa estado, y después yo podría presentar el juicio de fondo y eventualmente también la medida cautelar. Hablo con esto todo potencial por una simple razón, y que también marca una diferencia clara entre medida cautelar y medida autosatisfactiva. Es la ausencia de previsión legal. La medida cautelar está legislada en el artículo 155 de la LEO, en cuanto reenvía al Código Procesal, y también en varios artículos de la LEO, mientras que la medida autosatisfactiva es de creación pretoriana y no está volcada todavía en ninguno de los códigos que manejamos, al menos acá en las justicias nacionales. Y es un bolonqui eso, porque uno no conoce bien, uno ya parte de una incertidumbre clara, que es ver con qué vara se miden dos aspectos que parecen casi subjetivos, que es la verosimilitud del derecho y el peligro de la demora. No tenemos estándares claros, no sabemos bien cómo lo miden los jueces, siempre estamos un poco a disgusto, salvo que nos den todo, por el modo en que se mide esos dos requisitos. Me fui por las ramas. Decime, Silvia, ¿te contesté? No, que la autosatisfactiva, los jueces civiles creo que le dan más pelota que los laborales. Y yo no recuerdo, pero hace mucho tiempo, muchos años, cuando eran los accidentes por el 1113, no sé si lo planteé así, pero antes de que, digamos, empezara toda la prueba del juicio, no me acuerdo si lo pedí como una medida autosatisfactiva, una cosa media rara, pero pedí que con un oficial de justicia nos presentemos, porque era una clínica media, viste, truchonga, para ver todo el expediente médico del trabajador. Antes que se abriera la prueba, yo pedí que hagamos un secuestro de toda la documentación en la clínica, y lo pedí tipo como una medida así, tipo autosatisfactiva, y bueno, me dieron lugar, porque era previo a la apertura de la prueba, y yo lo planteé también como un peligro de que esa prueba se destruyera, porque era esencial para probar algo con respecto a ese accidente, y me dieron lugar. Pero es lo que vos decís, no es tan fácil porque se agota ahí. Y una aclaración a los que no saben, porque acá hay varios que sí manejamos, pero bueno, otra gente que por ahí recién se inicia en el derecho laboral y para aprender, que las cautelares se pueden pedir en cualquier momento del proceso. La podés pedir antes de iniciar el juicio, con el juicio, ¿sí? Que en cualquier momento uno puede pedir una medida cautelar. Digamos, no está agotada, la podés iniciar con la demanda, durante la demanda, lo que vos decís se agotó y después aparece algo, también podés pedir una medida cautelar. Cuando Ariel Schiller hablaba del oxímoron de la cautelar autónoma, es porque nosotros abogados muchas veces llamamos cautelar autónoma la cautelar anticipada. Cosa que obviamente no podría pasar
con la autosatisfactiva. ¿Sí? Pili, perdóname, Lean. Pili hizo una Sí. pregunta escrita, pero yo no sé dónde están está en mi pantalla, no puedo ver dónde. Pili, ¿querés preguntar lo que habías escrito? Sí, yo pregunté si cuando están en juego cuestiones de salud se podría pedir una autosatisfactiva. Se me ocurre, Generalmente, la explicación de la autosatisfactiva, generalmente se usan cuestiones de intervenciones urgentes, intervenciones médicas urgentes. Sí, totalmente. Y yo la Totalmente. pedí en el accidente, lo que pedí la pedí como autosatisfactiva y me dieron lugar, porque no era una medida cautelar lo que yo pedía, y pedía la urgencia ante la destrucción de toda esa documentación, y el juez, antes de empezar la prueba y todo, me dio lugar, y antes de dar, digamos, lo pedí con la demanda, me acuerdo porque fue hace mucho tiempo, y había leído todo el tema de las autosatisfactivas en civil, me tiró un lance, y bueno, y me dieron lugar antes hasta de dar un traslado, y fueron al lugar y fuimos, hicimos un secuestro de toda la documentación, y para mí sí se puede. Lo que pasa es lo que dice Leandro, como es tipo que no está en una norma, bueno, hay que ver, también dependen del juez que te la quiera dar y hay que fundamentarla muy bien. Sí. Bien. Bueno, a ver, me pareció verlo al doctor Padín haciendo signos un poco confusos, No no lo sé si veo. Hola, saludaba, si ¿cómo levantaba la les mano para hacer va? una Sí, pregunta. no Hola. descubría la manito, perdón. ¿Cuál es? ¿Cómo andan? Bueno, hoy estoy sin cámara. Lo que un poco ahí con lo que planteaba Pili con relación a las cuestiones de salud, porque hay muchos puntos de contacto, me parece a mí, entre todas estas medidas, son parecidas y también tienen las diferencias. Por eso, como decía Leandro, es muy importante tener claridad sobre las diferencias para no hacer macana. Es cierto lo que decía Magda, hay medidas de prueba anticipadas también, ¿no? Por ejemplo, cuando uno va a secuestrar una historia clínica, eso está previsto en el Código Procesal Civil Comercial. Uno mete una medida de prueba anticipada, justifica por qué la medida de prueba anticipada y generalmente caminan esas. Pero después lo que existe en cuestiones de salud, que yo sí vi bastantes antecedentes en civil, son los anticipos de tutela, que así es como le llama Peirano, que lo laburó bastante, que es en aquellos casos donde está el peligro que existe si no se resuelve la situación, que entonces los jueces dictan a solicitud de parte un anticipo de tutela. Por supuesto que tiene que estar muy clara la verosimilitud del derecho, ni hablar del peligro en la demora, casi convicción, pero ahí uno le pide al juez, en el marco de un juicio ordinario y ante la sentencia de mérito, que anticipe la tutela. Por ejemplo, ahí viene todo, me imagino que un caso de Francia, pero ahora ya no me acuerdo, pero que había una persona que había sufrido un accidente automovilístico de muy bajos recursos y tenía que intervenirse, necesitaba guita para la operación y no tenía manera de afrontarlo. Era casi imposible que no se condene a la aseguradora, entonces ahí la justicia ordenó que... Y algo similar sucedió acá con Camacho Acosta, me parece que era, que después hubo toda una serie de discusiones sobre qué era o qué no era, pero en cuestiones de salud se puede pedir un anticipo de tutela. Y yo creo que también en cuestiones, bueno, no, la cierro ahí porque si no me aburro a mí mismo. Pero creo que es una vuelta interesante. Bueno, Bueno, muchas mira, gracias. Muchas gracias, Lule. sigo de lo que dice Lule, mira, A ver, porque así ya le apunta damos la palabra a a Magdalena. Maggie, cortito, mira, Dale. sigo, pero para contestarte tu pregunta, que me parece que quedó un poco inconcluso. La vía para elegir. Bueno, mira, si estoy Claro. frente a un caso como este, donde tengo para mostrar un muy intenso peligro en la demora y a la vez verosimilitud del derecho, cuasi cierto, bueno, me voy a la más rápida que tenga. Esta es
una forma, un parámetro para decidir cuál de las acciones en los supuestos que lo permita. Después Camacho Costa con Graphigraph, el estándar que sale de la Corte es muy contrario a un prejuicio que suelen tener los jueces o una herramienta que suelen usar para sacar el expediente, sacárselo de la mano, que es la coincidencia del objeto de la cautelar con el fondo de la cuestión. ¿Sí? Los jueces muy frecuentemente dicen, esto coincide, entonces no puedo. La Corte le dice, usted no puede dejar de resolver su color de encontrar una coincidencia entre la cautelar y el fondo. Usted tiene que resolver. Si no, hay una negativa de la tutela judicial. ¿Sí? Vos te tenés que meter. Y esto, bueno, nos lleva a otra diferencia que hay entre las autosatisfactivas y las cautelares. En la autosatisfactiva hay plena coincidencia, siempre hay coincidencia entre el objeto que persigue la medida y la pretensión de fondo, porque la misma medida es la pretensión de fondo. En cambio, en la cautelar hay una distinción. Bueno, nada, Maggie. Bueno, muy bien, entonces ahora le cedemos la palabra. Antes de que empiece Maggie, ¿alguno quiere hacer alguna otra pregunta? A Leandro. Si no, después las dejamos todas para el final, no hay problema, pero si alguno quiere ahora en este marco. Hola, Nico. Hola. Bueno, entonces si no, seguimos con Magdalena Benítez Araujo, que también es abogada laboralista del Ministerio de Trabajo y es una integrante de nuestra corriente de abogados y abogadas laboralistas y forma parte de la comisión directiva del Colegio Público de la Abogacía. Así que, bueno, Magda, todo tuyo. Sí, bueno, lo mío es, bueno, después de Leandro quedó chiquita, pero bueno, ¿qué era lo que iba a decir? Bueno, lo que vamos a hablar prácticamente es la parte más práctica, obvio que acá la gran mayoría, pero bueno, tenemos algunas personas que conozco que quizás no litigan tanto, no llevan a cabo tantas demandas laborales, el tema de hablar cómo encauzar una demanda laboral en un juicio ordinario, obvio que si vamos por la justicia nacional, la ley que se aplica de procedimiento es, tal como dijo Leandro, la 18345, y cómo encarar una demanda. Yo lo que quería compartir era una demandita simple mía, como para tener una idea, el tema del objeto, si es por derecho propio, si es con poder, el tema del intercambio telegráfico, el plazo, ¿sí? Bueno, voy a compartir acá. A ver, ¿dónde lo comparto? Esperen un minuto. Ahora no la puedo compartir. Esperen un minutito. Bueno, la demanda. Esta es una demanda, digamos, simple, que es una demanda por despido. Acá todos tienen idea de cómo entablar, cómo plantearlo, pero bueno, en la demanda, ante todo, lo que hay que comenzar a poner, si es una demanda por despido, decir si es por despido, cobro de pesos, si es por o el planteo de una inconstitucionalidad, también hay que esbozarlo en el título. Luego la personería, ¿sí? Si es por derecho propio, tienen que ir todos los datos del trabajador, y si es apoderado, también van los datos del trabajador, pero el tema de la personería y del poder, que después voy a explicar cómo hoy en día nos tenemos que manejar para un poder laboral que es gratuito. Cuál es la actividad, el convenio colectivo, el objeto, que en el objeto lo que tenemos que especificar es todo. Si hacemos el reclamo de indemnizaciones laborales, los artículos, los certificados del artículo 80, el monto, la competencia, los hechos. Bueno, en los hechos, a ver, acá hay un tema. Yo cuando trabajaba,
acá voy a dejar un poco de compartir y quiero decir algo que es importante, que tiene que ver con la práctica, porque a veces depende cada letrado o letrada lo que hace. Yo, por ejemplo, cuando trabajaba en el programa Asistir en el Ministerio de Trabajo, que aprendí de bastantes abogados grandes, una hoy en día es jueza laboral, ellos, como antiguamente todo lo tenían que hacer con máquina de escribir, entonces tenían que meter las demandas tipo chorizo, hay abogados que tenían la costumbre de no transcribir el intercambio telegráfico. Entonces ellos lo que ponían era carta documento tal y nada más y lo adjuntaban como prueba. A ver, a mi entender y a mi juicio, yo prefiero transcribir todo el intercambio telegráfico porque eso también forma parte de los hechos y uno va haciendo toda una explicación y no coincido mucho, pero bueno, son estilos y tampoco a él le iba mal con ese estilo de demanda. Pienso que hay que, bueno, ser concreto en los hechos, hay que tratar de ser lo más simple posible, porque también no son los jueces los que ven todas las demandas, pero quienes leen, no leen absolutamente todo. Cuando nos remitimos a la jurisprudencia, tratar también de poner, de acotar y de poner lo más específico al respecto. Y después cuando hacemos un detalle de la prueba, es importante detallar con claridad todas las cartas documentos, sus números, la fecha de dichas cartas documento en la prueba, que eso es lo que estábamos viendo con respecto a la demanda, que ahora voy a compartir de nuevo la demanda. Bueno, acá habíamos dicho, entonces luego van los hechos, después de los hechos tenemos el tema de la liquidación, que en este caso, bueno, ver la fecha de ingreso, poner si quieren, eso es el estilo de cada abogado, la fecha de ingreso, la remuneración, que todos los rubros, y acá tenemos la prueba. Bueno, siempre hay un ofrecimiento, por más que en laboral generalmente se desiste de la confesional. Esta prueba, ¿en qué sentido es importante? Porque ya me ha pasado que si la otra parte es, por ejemplo, por apoderado, no se presenta, digamos, el trabajador, porque algunas veces pasa, o no se representa el representante legal de la empresa, en ese caso puede quedar rebelde. Y eso, digamos, favorece a cualquiera de las partes que no se haya presentado a la prueba confesional. Entonces, lo que sugiero, que siempre es importante presentar la confesional. Generalmente se desiste, pero en ese sentido es importante porque ya me ha pasado que cuando se han fijado pruebas confesionales, o me ha pasado a mí también en contra, que el trabajador no llegó a presentarse y eso favorece a una de las partes porque supuestamente se dan por cierto los hechos salvo prueba en contrario. Bueno, después tenemos todo el tema de la documental y otras pruebas como ser la contable, la informativa, depende del caso que estemos hablando, ¿sí? La testimonial. Bueno, acá tengo un planteo de inconstitucionalidad. Yo, por ejemplo, en los rubros que no son no remunerativos, que algunos convenios colectivos después lo absorben como remunerativos, planteo la inconstitucionalidad para que se me los tome como rubros remunerativos. Esto es un ejemplo de una de las demandas, el caso federal, la autorización y el juramento. Bueno, en esto puede pasar que cuando uno inicia una demanda y el petitorio, cuando uno inicia una demanda, cuando se da inicio a una demanda y se sube toda la prueba, por ahí los jueces al revisar puede salir un proveído que diga que falta alguna documentación o que se aclare algo con respecto a la personería o al nombre del trabajador. Y te dan 3 días para que lo aclares o para que lo salves ese error o para que subas la prueba. Dice, bajo apercibimiento de tener por no presentada la demanda.
Bueno, en ese caso, si no cumplís con ese proveído, se da por no presentada la demanda. ¿Qué ocurre? ¿Puedo volver a presentar la demanda? Sí, pero si la demanda la vuelvo a presentar, cuando la vuelvo a presentar, tengo que decir que ya tuvo una radicación anterior. Por eso hay un juramento que dice que no tuvo radicación anterior. Porque si la vuelvo a presentar, tengo que decir que tuvo radicación anterior en tal juzgado. Por eso se presta ese juramento también. Y es importante decir que cuando es por poder, hoy en día, cómo se tramitan, para el que no sabe o todavía no presentó una demanda con poder, cuál es la gestión que hay que llevar a cabo para poder tramitar ese poder. Ante todo, hay que entrar a la página del PJN, donde dice tramitación de poderes, alta de poder laboral. Ahí pones todos los datos que te van solicitando y te saca un archivo. Ese archivo lo bajás y después entras al mail, que es cntrabajo.poderes@pjn.gov.ar, y ahí adjuntas el DNI del trabajador. Ahora te están pidiendo el quit de la empresa, porque me pasó el otro día que no lo puse y no me dieron el turno. Tenés que poner el quit de la empresa, el DNI del trabajador, adjuntarlo, lo que sacaste del PJN, el archivo ese que te dan la constancia del alta del poder laboral, y la credencial del abogado o la abogada. Entonces, con eso vos pedís un turno el día que el trabajador puede ir a la Cámara, a la Valle 1554, y te contestan ese mail diciendo que puede ir de tal día, de tal a tal hora. Entonces ahí el trabajador tiene que ir con ese mail, o le haces una captura de pantalla, va con la constancia que le diste impresa, con su DNI, y ahí le dan el poder, que después hay que adjuntarlo con la prueba. ¿Sí? Bueno, ¿cuál es el plazo, digamos, para un tema importante con la demanda y la prueba? Por la demanda, como había bien dicho Leandro, por la ley 18345, tenés el beneficio por la justicia nacional, no en provincia, no así en la provincia de Buenos Aires, que cuando iniciás la demanda podés no ofrecer toda la prueba. Y tenés, desde que iniciaste la demanda, una vez que se contestó la demanda, una vez que estuvo el conteste de demanda, 3 días para poder oponerte a la prueba que hizo la otra parte, y tenés 3 días para poder ampliar esa prueba. Ese es el beneficio que tiene la parte actora en la justicia nacional. A veces, si tenés muchos juicios, como también me ha pasado cuando estaba en el patrocinio, conviene muchas veces ofrecer toda la prueba con la demanda, porque si se te pasa, que le ha pasado a un par de abogados, que llegaron las cédulas, se olvidaron o tenían un montón de carpetas, se comieron la prueba. Entonces, por ahí eso es bueno y por otro lado no es tan bueno. Es beneficioso y por otro lado es medio traicionero. Conviene y no conviene cuando tenés muchos juicios, pero por otro lado también conviene porque si es un juicio que vos estás esperando ampliar algo, poner algo con respecto a la pericia contable, y la otra parte pasa muchas veces también por la experiencia, que cuando amplías la prueba y que en ese mismo escrito te tenés que oponer, desconocés prueba, tenés 3 días para oponerte, para desconocer, para reconocer la documental, muchas veces la parte demandada es como que lo pasa por alto cuando son estudios grandes y no leen esa ampliación de la prueba y pedís ciertas cosas que no se oponen, digamos. Eso me ha pasado, me pasa bastante seguido. En ciertos juicios que me interesan, me guardo determinadas cuestiones para ampliar la prueba y cuestiones por ahí en la pericia contable que no se llegan a oponer. Por otro lado, bueno, a ver, una vez que se da traslado de esa, bueno, ¿cuántos plazos, cuál es el plazo? Porque esto es lo que tenía que
que hablar, cuál es el plazo que tiene la demandada para contestar esa demanda. Tiene 10 días hábiles. Hoy en día, como toda la prueba se adjunta en un archivo y se sube al portal, al PJN, te dan, muchos juzgados te extienden el plazo de los 10 días para que la demandada pueda acceder al expediente en tribunales si quieren ver, bueno, si esa prueba es original o hay algo que está medio confuso, te amplían el plazo de los 10 días. Tienen 10 días y en ese plazo la demanda no se contesta y está adjunta la cédula en el portal de cuando se notificó, quedan rebeldes. También hay un plazo para poder oponer excepciones. Y también cuando se inicia la demanda, que eso es un tema que no lo dije, cuando se inicia la demanda, no se hace por la mesa de tribunales, ya no se hace más, sino que también se manda la demanda a través de un mail y se tiene que adjuntar la demanda con el anexo 2. Ese anexo 2 tiene que tener los datos del trabajador, es un formulario que generalmente se puede obtener del portal del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, en formularios para los abogados, lo sacan de ahí, lo bajan y lo completan con todos los datos. Hoy te piden también, te exigen el quit. Y en la demanda también te piden el quit de la parte empleadora. Pues ya me han intimado varias veces bajo apercibimiento de no tener presentada la demanda. Hoy es un requisito que te están exigiendo todos los juzgados para que escribas el quit de la empresa, para que lo denuncies. Bueno, dicho esto, como esto es un tema, digamos, que es más fácil y que todos lo conocemos, lo de la demanda, la prueba, vamos a un tema que sí, digamos, es bastante importante, que es el tema de violencia laboral y los juicios por violencia laboral y los reintegros. Cuando hablamos de violencia laboral o un despido por discriminación, una de las leyes que tendríamos que invocar es la ley 23.592, ¿sí? También la ley 26.485, que es la ley de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, y la ley 23.592. ¿Por qué esta ley? Bueno, lo vamos a leer, que dice su artículo 1. Dice: quien arbitrariamente impida, obstruya, restrinja o de algún modo menoscabe el pleno ejercicio sobre bases igualitarias de los derechos y garantías fundamentales reconocidos en la Constitución Nacional será obligado, a pedido del damnificado, a dejar sin efecto el acto discriminatorio o cesar en su realización y a reparar el daño moral y material ocasionados. Bueno, esto tiene implicancia también en el artículo 16 de la Constitución Nacional. Se puede pedir a través de una medida cautelar el reintegro de ese trabajador por discriminación. La discriminación puede ser ya sea por raza, política, por una cuestión de género, por una cuestión ideológica. Y la ley 26.485, que también nos tendríamos que fundamentar en esta ley, que es de la protección integral de las mujeres, nos interesa el artículo 5. A nosotros, ¿por qué? A los que hacemos derecho laboral. Ante todo, el artículo 5, bueno, ¿qué dice? ¿Cómo puede ser esa violencia laboral? Cuando hablamos de violencia laboral es una terminología muy amplia, porque violencia laboral implica... Hay algo que hay que dejar claro con respecto a la violencia laboral. La violencia laboral no es solamente del superior hacia el trabajador, del jefe o del patrón hacia el trabajador. La violencia laboral también puede ser entre pares,
de un trabajador hacia otro trabajador. Entonces, ahí en el intercambio telegráfico lo que juega también es el antiguo artículo 1113 de la ley digamos, del Código Civil, que hoy es el artículo 1753, que es la responsabilidad objetiva. ¿Por qué? Porque como el dueño guardián de la cosa tiene que velar por tu seguridad, ¿sí? Entonces, en este caso, lo que hay que hacer cuando se intima a través de los telegramas laborales, empecemos antes de iniciar la demanda, hay un intercambio telegráfico. A veces no, a veces hay un despido que es intempestivo, discriminatorio, y ahí pedís el reintegro. Pero otras veces, durante la relación laboral se van dando diversos sucesos que llevan a una cuestión de violencia laboral. Entonces ahí se empieza con todo un intercambio telegráfico. Y en ese intercambio telegráfico, si esa violencia proviene de un trabajador hacia otro trabajador, de un par, también hay que intimar a la empresa por este artículo, que es el 1753, que lo que se le pide al empleador es que tome los medios necesarios, arbitre los medios necesarios para que cese esa violencia laboral, bueno, ya sea apartándolo, suspendiéndolo, hasta podría llegar a decir que hay fallos donde puede ser una causal hasta de despido de parte del empleador con respecto a ese trabajador que está ejerciendo esa violencia laboral. No todos los empleadores harán eso, pero si es un caso realmente grave que se puede llegar a comprobar y que se hace la denuncia pertinente, también en la justicia penal, porque eso también paralelamente se puede hacer, un caso de acoso, hasta puede existir una cuestión de violación, de acoso permanente, una cuestión de lesiones graves, que también consecuentemente se realiza una denuncia penal, puede ser una causal hasta de despido de parte del empleador de ese trabajador que ejerce esa violencia laboral. Las leyes, bueno, ahora vamos a los temas de que estamos hablando, pues vamos de acá para adelante, sobre las leyes de aplicación. Cuando hablamos de la ley 26.485, que esa ley se puede nombrar tanto en las cartas documento como en la propia demanda laboral o en la cautelar para un reintegro, el artículo 5 de esta ley que dice que la violencia como puede ser física, puede ser psicológica, sexual, económica, patrimonial, simbólica y política, ¿sí? Y el artículo 6 de esta ley dice que esto es la violencia laboral contra las mujeres. Dice, la violencia laboral contra las mujeres es aquella que discrimina a las mujeres en los ámbitos del trabajo público y privados y que obstaculiza su acceso al empleo, contratación, ascenso, estabilidad o permanencia en el mismo, exigiendo requisitos sobre el estado civil, la maternidad, la edad, la apariencia física o la realización de test de embarazo. Y también dice que constituye, esto es muy importante, una violencia contra las mujeres, quebrantar el derecho de igual remuneración por igual tarea o función. Y incluye también los temas de hostigamiento. Esta es una ley la cual la podemos invocar, que bueno, yo la invoco bastante cuando surgen estos casos de acoso, o pasa muchas veces también que cuando una mujer está embarazada, o cuando me ha pasado, me pasó en un caso a mí particular contra Día Argentina, que ahí lo utilicé también para una pericia, como es a través de un WhatsApp que le habían mandado, la chica había notificado que le mandó por WhatsApp que estaba embarazada y no llegó a notificarlo por una carta documento. Bueno, recién estaba embarazada, tuve que pedir una pericia, como es
Ay Dios, se me fue. Técnica. Ahí está. Tuve que pedir una pericia para que, bueno, para que puedan ver los celulares, tomarnos de que había sido recibido realmente ese mensaje, y también reclamé digamos, lo tomé como un acto discriminativo, porque inmediatamente cuando ella notifica, no fehacientemente por carta o documento, sino por mensaje de texto, que estaba embarazada, la despiden. Entonces ahí es como que la empresa se arrepiente, se da cuenta de la macana que se mandó y le dice que, bueno, que retracta el despido, a lo cual esta chica, obviamente, eso queda al arbitrio del trabajador, si quiere reintegrarse o no al trabajo, y no quiso porque dijo, acá me van a hacer la vida imposible. Y también se tomó como un despido discriminativo, hicimos alusión a esta ley. Además, cuando un despido es por violencia laboral o por discriminación, se puede pedir una reparación especial por daños y perjuicios, no solamente la reparación que esté estipulada, la indemnización en la ley de contrato de trabajo. Y estos casos prosperan, hay que probarlo. La carga de la prueba en realidad tiene que haber, supuestamente todas esas audiencias las tendría que tomar el juez, la carga de la prueba tendría que ser mucho más flexible y no recaer tanto en cabeza de la trabajadora o del trabajador, de la parte actora, porque sabemos que también, por ejemplo, un caso que tiene que ver con doméstico, es muy difícil en un servicio doméstico, ya es difícil probar una relación laboral porque no tienen compañeros de trabajo, imagínese probar una cuestión que tenga que ver con violencia laboral o con discriminación. Entonces ahí tiene que haber como invertirse un poco también la carga de la prueba y que recaiga más en la parte empleadora que la trabajadora, y haber una flexibilización. Lo que pasa que lo que tiene que ver con doméstico en la experiencia o en la práctica, como es un tribunal que depende administrativo del Ministerio de Trabajo, no tiene los medios necesarios, como no existe la pericia contable, la pericia psicológica, entonces se torna muy difícil en el caso después se puede apelar en primera instancia en la justicia laboral y ahí podrían cambiar las cuestiones, pero realmente se torna muy difícil poder probarlo, ante todo en lo que es servicio doméstico. También otra ley que se tendría que hacer referencia cuando son los casos de violencia laboral es la ley 27.580, que es la que ratifica el convenio 190 de la OIT, que es sobre la violencia y el acoso en el mundo del trabajo. También cuando hablamos de violencia laboral no solo hablamos en el ámbito privado, ¿no? También en el ámbito público, en el Estado, los temas de violencia laboral. Y en su artículo 1, esta ley, la 27.580, dice que es importante que la violencia o acoso en el mundo del trabajo designa comportamientos y prácticas inaceptables o de amenazas de tales comportamientos y prácticas, ya que sea que manifiesten una sola vez o de manera repetida, esto es importante, y que tengan por objeto, causen o sean susceptibles de causar un daño físico, psicológico, sexual, económico, e incluye la violencia y el acoso por razón de género. ¿Por qué digo esto que es importante? Que dice de una sola vez o de manera repetida, porque a mí me ha pasado en juicios, yo hace muchos años hicimos un juicio a través del patrocinio contra Dehesa, que es Dehesa creo que Shell, y un playero que también sufría, digamos, malos tratos, hostigamientos, de un par
que estaba un poquito por arriba de él, y lo logramos probar con todos los testigos. Pero en ese fallo, cuando nosotros hicimos el intercambio telegráfico, yo tenía la idea, en ese momento, hace bastantes años, que para poder reclamar por violencia laboral, como que se tenían que ir dando determinados hechos y reclamando durante la relación laboral con sucesivas carta documento hasta generar un despido. Pero esto acá precisamente dice, ya que sea que se manifieste una sola vez. Hoy en día la jurisprudencia, por fallos que he leído y cuestiones que se plantean, ha ido cambiando en ese aspecto, porque ya no requiere precisamente que vos tengas que venir reclamando durante toda la relación laboral, o durante el transcurso, al final de la relación laboral, esos actos de hostigamiento, de acoso, de violencia. Hablamos cuando no es un caso muy grave, porque a veces hay casos que son muy graves que ameritan directamente que te consideres despedido de forma inmediata. Y es importante esto porque muchas veces los trabajadores o las trabajadoras, por miedo a perder su trabajo, no realizan las denuncias o no hacen los reclamos fehacientemente porque tienen miedo de perder el trabajo. Entonces, por eso es importante, y digo que la jurisprudencia o los jueces a lo largo de este tiempo han sido mucho más flexibles con los fallos en este sentido, y poder, digamos, animarse que cuando se despide un trabajador sin causa y aparece en tu estudio y te cuenta que sufrió un acoso o que fue víctima de hostigamientos, de persecuciones, bueno, plantearlo, rechazar el despido y, digamos, plantearlo concretamente resulta más difícil después, pero plantearlo, aunque sea cuando rechazás ese despido, estos casos de violencia laboral, y después habrá que probarlos, obviamente, con todo lo que uno tenga a su alcance, los testigos, WhatsApp, qué sé yo, no sé, charlas por WhatsApp. Bueno, hay que animarse también con las pericias y pedirlas, por más que los jueces sean bastante reticentes a eso, a veces te dan lugar. Bueno, ¿qué más? Otra cosa más. Cuando se solicita, cuando uno pide la reinstalación de un trabajador por discriminación, en ese caso también se pide por la reinstalación y los salarios caídos hasta que pueda ser reinstalado. Y subsidiariamente lo que hay que plantear es una indemnización por el despido discriminativo, violencia laboral y la indemnización que fija la ley de contrato de trabajo en el caso de que no se dé lugar a que sea reinstalado el trabajador o la trabajadora a su puesto de trabajo. Bueno, mucho más. No sé si hay alguna pregunta. Yo quiero este comentario que lo puse en el chat. La pericia médica es importante en este tipo de juicios. Sí. Me pasó en una oportunidad que perdí el juicio, despido. Bueno, el despido lo seguí perdiendo en cámara porque el despido con causa real, tenía razón la empleadora, pero yo pedí daños y perjuicios por violencia, y lo perdí en primera instancia, o sea que perdí la totalidad del juicio, y en cámara eso lo logré ganar, y la pericia médica fue una de las pruebas que tomó en cuenta la Cámara para hacerme lugar. ¿En qué, Silvia? ¿Por qué? Pero ¿por qué acá la pericia médica en este caso? ¿Qué era lo que pedí? Porque probé los daños y perjuicios que le había causado el maltrato de un jefe, el acoso
laboral de un jefe, con una prueba que era, o sea, no era Psiquiátrica muy sería. ¿cómo? ¿No es la pericia más bien psicológico-psiquiátrica? Médica, psicológica, sí, claro. Claro, Sí, sí, bueno, yo digo médica, pero por sí, supuesto, está bien. pericia psiquiátrica. Y fue uno de los elementos que me tomaron, porque esas secuelas siempre quedan. Cuando hay maltrato laboral, esas secuelas, por más Sí, que pase el tiempo, se mantienen. Y entonces es importante, para mí es una prueba importante. Logré sí, es una una prueba. prueba testimonial un poco más débil, no era mala, pero era débil, y el artículo 9 de la Ley de Contrato de Trabajo, ¿no? Que, en cuanto a la apreciación de la prueba, y la pericia médica o psicológica, me parece que hay que tenerlo en cuenta. No, sí, la pericia psiquiátrica es muy importante, es verdad, porque te Sí, puede salvar de la testimonial cuando es floja, porque en estos exactamente. casos es muy difícil a veces conseguir. Yo ese juicio que había ganado había logrado conseguir testigos que ya habían sido maltratados y que estaban recontrapodridos de esos maltratos y se pusieron igual, pero la pericia psiquiátrica es cierto porque en todas las demandas se solicitan esas pericias psiquiátricas. Sí, 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 sí. y Por también ahí, cuando es cuando yo también lo que sugiero, cuando es una empresa grande, ¿sí? Que tiene todo un sector de recursos humanos, también hacer presentaciones escritas, ¿entendés? Además de las cartas documento, en recursos humanos, viste, empresas grandes que tienen todo un protocolo, bueno, entonces, ¿qué protocolo se utiliza? Hacer una presentación por escrito en recursos humanos de que está siendo víctima de acoso laboral, qué es lo que está sufriendo, qué medidas toman, y todo eso suma. Y después en el Ministerio de Trabajo, que ahora eso tambalea, eso también lo quiero especificar, hay un sector de violencia laboral, donde Exacto. vos podés hacer la denuncia. Si bien ese sector, gracias Silvia, porque me abriste ahí el tema de la prueba, eh, eh, a ver, vos hacés la denuncia por violencia laboral en el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Trabajo lo que hace, que me parece igual pésimo, a mí el procedimiento que utilizan, esto que no me escuchen porque me matan, pero mandan a llamar, llaman al empleador, entonces juntan al empleador y al trabajador, una barbaridad. Y el trabajador dice todo el acoso, todo el hostigamiento que está sufriendo, el empleador lo escucha y es como que hace su propio descargo y a ver si pueden llegar a un acuerdo. A mí no me parece tan procedente la metodología que utilizan porque muchas veces eso es exponer a la víctima ante el más poderoso y que el otro encima se sienta escuchado, la parte patronal, o el patronal o el par, pero generalmente no es que citan. Si la violencia viene de un par, no lo citan. Citan cuando viene de un superior, de la empresa, del dueño de la empresa o de un representante de la empresa. En ese caso lo citan, pero es un instrumento más de prueba, como que vos agotaste varias vías. Digamos, que tú enviaste los telegramas, que iniciaste notas ante el sector de recursos humanos y no tuviste respuesta, que iniciaste una denuncia ante el Ministerio de Trabajo. En ese caso también sirve cuando la violencia laboral proviene de un par, porque ahí te das cuenta, para inculpar a la empresa, que la empresa, vos hiciste 20.000 requerimientos, ya sea administrativos ante el ministerio fehacientemente, y no hizo nada para evitar esa violencia laboral. Entonces esos son todos instrumentos que suman en un juicio. Bien. Muy bien. A ver, ¿alguna pregunta que alguno quiera Pe- hacer sobre este tema? Perdón, ¿puedo intervenir que justo me dejó el Sí, pie de Maggie? perfecto.
Me parece interesante esto que planteas con respecto a la violencia entre pares, pero no deja de ser un deber del empleador, como bien decís, y me parece que el mismo Código Civil y Comercial deja expedita la acción, el deber el deber preventivo de daño. Habla de la omisión antijurídica también, entonces me parece que el 1710 del Código Civil y Comercial es absolutamente aplicable, además que el Código Sí. Civil y Comercial es aplicable directamente a las relaciones de trabajo, pero me parece que esa aplicación concreta puede ser sumamente útil para los casos de violencia entre pares. Sí, sí, Bien. perfecto, sí. Bueno, después tenemos bueno, no sé en qué orden, pero a ver, Celia, a Hola, ver, ¿qué y tal? después Sí, bueno, Ale. gracias por la explicación. Le quería preguntar a Maggie, ¿cuáles serían las medidas que no toman normalmente las empresas en el caso de violencia entre pares? Sería separarlos de los No, lugares laborales, porque por lo bueno, por general ejemplo, terminan sin trabajo casi siempre, ¿no? Las demandas. pues mira, no, pero mira, yo digamos, hubo cuestiones donde se intima la empresa y hay, a veces empresas grandes pueden llevar a cabo una investigación o no quieren conflicto. Entonces, no sé, bueno, la medida que tienen que hacer es apartarlo, Claro, si pueden suspenderlo, lo pueden suspender, lo pueden apercibir, lo tienen, por Sí, empezar. Si es una mujer que sufre un acoso laboral, suponte una mujer o un hombre también puede ser acosado, sí, ojo, no seamos sí, también, pero ya sea un acoso que puede ser sexual hasta un acoso de maltratarte o de chicanearte todo el tiempo o de tomarte de punto. Bueno, en ese caso, al acosador o al que está agrediendo a la persona, lo que hay que hacer es apartarlo de ese sector de trabajo, no apartar a la víctima, porque la claro, idea no es sacar a la víctima de claro. su lugar de trabajo, sino al que hay que apartar al que lo está agrediendo, al que lo está hostigando, al que lo está acosando. Y después, si el caso amerita una denuncia, que lo puede hacer la propia víctima, también la empresa. Yo, bueno, una vez me pasó que tantas cartas documento y la empresa accionó. La empresa accionó. Ah, Y mire, me pasó con el Teatro San ujú, Martín, que le hizo a una todo gratis, porque la ley, el gobierno de la ciudad de Buenos Aires tiene, digamos, una ley especial sobre violencia laboral, que salieron mucho antes que el convenio 190. Y me pasó con una trabajadora en el Teatro San Martín que hicimos todo un reclamo administrativo y vos cuando empezás a hacer ese reclamo, el reclamo va directamente al superior. Cuando es dentro de la administración pública, vos haces primero una nota que va dirigida a tu superior más inmediato. Digamos, si esa violencia laboral, el término violencia laboral es muy amplio, incluye la violencia física, psicológica, el hostigamiento, el acoso, bueno, acá más o menos lo nombramos. Pero si vos sos víctima de esa violencia laboral, cuando es en la administración pública, vos tenés que hacer la denuncia en el lugar correspondiente y ante todo te tenés que dirigir a tu superior más inmediato. Ahora, si es tu jefe el que ejerce esa violencia, tendrás que al director, ¿entendés? Y tuvo resultados lo que se hizo invocando esa ley, que no me acuerdo cuál es, la del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que tiene esa ley sobre violencia laboral, y lo que sucedió acá es no apartaron a la trabajadora, sino que era un par el que le estaba maltratando y lo derivaron a otro sector y también le iniciaron un sumario. Le iniciaron un sumario. bien. Investigaron con los propios compañeros de trabajo.
conocemos y nos queremos mucho, así que por eso los halagos entre nosotros. No, dos cosas que por ahí me parecen importantes que quedaron así como sobreexpuestas. Sí. Que cuando una persona es objeto o sujeto de acoso de violencia laboral, lo primero que tiene que hacer, además de intimar al empleador, ¿no? Y poner en conocimiento, sobre todo cuando es un colateral o alguien que está por debajo de esa persona, porque también se puede dar para arriba, ¿no? Se puede dar en todos los ámbitos. Se puede eximir de prestar tareas, ¿no? Porque digo, Sí, esto es importante porque la persona si no sigue involucrada en ese espacio de trabajo nocivo. Entonces, exacto. excepción de considerarse, hasta tanto se le dé una solución a este planteo y se haga la investigación y considerarse con derecho a retener sus tareas porque hay una violación, además de la normativa civil, que muy bien citaron tanto Romy como Mari, del artículo 75 de la LST, ¿no? Que es el deber de seguridad y que sobre todo con el 190 se refuerza eso, porque ingresa el 190 a través del 75 porque es una obligación de los empleadores y empleadoras garantizar la salud psicofísica, que es lo que refiere el 75. Eso me parece como que es importante, sobre todo a quienes están empezando a ejercer, que el derecho de retener tareas cuando hay un incumplimiento, y este es un grave incumplimiento porque afecta a la salud psicofísica, que lo tengan presente. Por otro lado, la reparación, ¿no? Cuando vamos con una demanda, la 23.592 habla de una reparación integral. Entonces, en esa reparación prestar bastante atención cuando pedimos la reparación integral, además de la acción que bien dice Maggie, que es la reinstalación en el puesto de trabajo. No, pero eso hablé de la reparación integral, obvio, hablamos de la reparación. Es algo que los laboralistas por ahí no tenemos tan trabajado, que es ir al de lo civil, ¿no? Digo, claro, eso lo hablé, la reparación por daños y perjuicios. Y además que lo establece también la ley, porque habla de una reparación, la ley, te digo, ¿a dónde está el artículo? Que lo había anotado acá porque uno no se acuerda todo. Pero la ley habla de una reparación integral. Está bien lo que vos decís, eso lo hablé de inicio, no sé si vos estabas, pero es lo que yo le decía a ellos, la reparación, y otra cosa, sí, una reparación integral, porque es verdad, los que son laboralistas, a ver, a los que recién están iniciándose en esto, porque para los que hacemos esto es pan comido, no tan pan comido, porque la jurisprudencia va cambiando muchísimo, los jueces no todos te dan lugar a todas las medidas que uno pide, a toda la prueba que uno pide. Uno puede ir innovando pruebas, por ejemplo, cuando hablamos de las autosatisfactivas, también se pueden aplicar medidas autosatisfactivas en estos casos. Son muy importantes. En estos casos, justo cuando preguntaban en qué casos aplicar medidas autosatisfactivas, bueno, a mí se me viene a la cabeza en estos casos, ¿entendés? Una medida autosatisfactiva. Y por otro lado, sí, es lo que dice Alelí, que está muy bien, digamos, a los que recién, digamos, incursionan en el derecho laboral, que están acostumbrados a ver que hay una indemnización tarifada, tantos años, esto, bueno, acá existe una indemnización por daños y perjuicios, ¿no? Y por daño psicológico, por daño moral, daño material también por las secuelas que le queda, muy bien como dijo Silvia, la pericia médica psiquiátrica, es muy importante la pericia psiquiátrica, porque la persona que tuvo toda esta persecución le quedan muchas secuelas. Entonces es muy importante la pericia psiquiátrica. Y lo que dice Alelí, que tiene que haber una reparación, y está bien lo que acotaste, que a mí se me pasó porque yo también lo hago, que es la retención de tareas. Porque ¿qué pasa? La persona que es víctima de esta violencia laboral no tiene por qué ir a trabajar y estar prestando tarea mirando el tipo ahí hasta que la empresa decida. Entonces vos pedís a través de una carta documento, denunciás en la violencia laboral en qué consiste y decís que hasta tanto el empleador, supongamos que no viene de un superior, que viene de un inferior o de un par o de un jefe, un dependiente de la empresa, hasta tanto no tomen las medidas necesarias o arbitren los medios necesarios para que cese ese caso de violencia laboral, retenés tareas. Y está bien tu acotación porque se me pasó.
No, gracias. Y Muy después, por bien. otro Y lado, ahí veo que está Lule también levantando la manito. Lule. Sí, pero dale, Alelí, estabas por decir algo. Ah, Avanti. no. ¿No habías terminado, Ale? Perdóname. Pensé que no, habías terminado. quería contar lo siguiente, a ver, muchas veces también nos toca que nos vienen a ver trabajadores que fueron despedidos por una situación donde se les invoca un hecho de acoso y violencia. Que bueno, ahí habrá que dar la prueba, pero acá también me parece la responsabilidad de la empresa, que son muy pocas las que despiden por esto, ¿no? En cómo creó la prueba necesaria para poder imputarle al trabajador un hecho con causal de extinción del vínculo laboral con motivo de acoso y violencia. Digo, acá tal vez en el empleo privado no es muy usual, pero lo más recomendable es hacer instrucciones sumarias, ¿no? Como para que los empleadores puedan sostener eso y puedan probarlo. Y si no lo hicieron, y acá volvemos a las primeras clases de este curso, se van a tener que ajustar a lo que pusieron en la carta de documento y no van a poder probar nada más, porque muchas veces también estas situaciones se utilizan para extinguir vínculos de trabajadores que por ahí son problemáticos, pero que no, o sea, que no roza el acoso y la violencia. Entonces, cuando nos viene a ver un trabajador despedido por esto, también tengamos mucho cuidado y hagamos mucho foco en con qué medios la empresa despidió, sobre todo en la parte probatoria, que como bien decía Maggie, hay que traerla, ¿no? con la intimación de que acompañen todo el legajo del trabajador, del 388 y demás, para que quede todo integrado en la causa. Sí, en realidad lo que dije antes, digamos, el empleador, una de las medidas que puede tomar, generalmente si se lo despide es por un caso grave, y yo lo que he visto, por ejemplo, ya con una causa penal iniciada, ¿viste? O casos de acoso sexual, nunca he visto, no me ha tocado, creo que una sola vez me tocó, y realmente te digo que era verdad, porque el tipo tenía un prontuario que daba miedo. Empecé a investigar, fui a la causa penal y yo le dije al tipo, esto no te lo tomo, pero por un tema mío, moral, como mujer, no se lo tomé, pero bueno, lo que vos decís es así. Igualmente aquí estamos hablando más de la víctima y del trabajador, pero bueno, como estamos hablando de derecho laboral, está bien lo que vos planteás, porque hay que hacer un sumario, una investigación, ver si se realizó una denuncia penal. Vos no podés así porque sí despedir un tipo y decir que lo despedís porque acosó, violentó a una trabajadora o un trabajador. Sí, eso es real, hay que ponerse también de los dos lados, sí, obvio. Bueno, ¿Qué iba a ahora sí, decir Luli? y Bueno. si les parece, hacemos la última pregunta y vamos terminando, ¿no? Salvo que haya más preguntas y bueno, pero si no, Antes dale. de Padín, tengo una pregunta para hacer y quiero saber que diga, Padín, si está en estado para hablar. ¿Sí? Botón, yo Lo me estoy vimos, Bien. ¿Pero qué pasa? Estoy No cocinando. no hizo, ¿Qué pasa? Estoy cocinando, Pero- estoy con mi niño. Y cuando cocino bebo. Es una de las adelante, cosas. Ah, adelante, qué lo bien, escuchamos, doctor, doctor ¿eh? Padín, lo escuchamos. Muy bien, muy Lo bien, que muy yo bien. quería plantear concretamente. No, con relación a lo que. Ya me olvidé lo que quería plantear, pero no tiene que ver con el vino, sino que se me fue pasando la cuestión. Pero con esto de. Por ahí lo dijeron porque en algún momento salí a comprar una harina leudante. Así que pido Ah, disculpas si ya. bueno, no, entonces no es válida su Pero, pregunta. escúchame, pero por ejemplo, lo que tiene que ver con materia probatoria, en casos de acoso, si estamos hablando de una violencia sufrida contra una mujer, donde juega la perspectiva de género y demás, tengamos en cuenta que hay una flexibilidad de lo que es, Claro. lo que es la prueba, la amplitud Sí, lo dije. probatoria. Bien, fenómeno. Después, en esos casos, por supuesto que corresponde al resarcimiento porque está previsto expresamente por la 26485 en el artículo 35, o sea que ahí se zanja un poco el camino. Pero después, con lo que tiene que ver con los daños y perjuicios, también es importante que nosotros manejemos normativa del Código Civil.
Y entonces, Sí. ahí se van a encontrar con el artículo 5 del Código Civil que aplica cuando hay un daño moral, el artículo 1738, el 1753, porque tenemos que ver los factores objetivos, el 1753, la responsabilidad por Hablamos de la responsabilidad contractual objetiva, doctor Padín. Bien, perfecto, Se perfecto. le Y después, pasó. bien, y entonces la última, que lo que tiene que ver con la prueba, que lo que planteamos más y me parece muy importante, cuando uno tiene que dejarse alguna pruebita para el momento de ampliar, y lo que en algunos casos hacemos nosotros y nos va bien, y lo vinculo con lo que decía Silvita de la pericial médica, pero a veces en circunstancias donde el trabajador padece acosos, violencia, etcétera, etcétera, en paralelo consulta y lleva un tratamiento psicológico adelante. Entonces tiene certificados, que inclusive en Claro, algunos claro, casos, claro. como pasa tanto tiempo cuando están... Padín, después que termine, se hace acordar que hay algo que voy a plantear, que yo planteo cuando termine, pues me voy a olvidar. Dale. Nosotros ahí lo que, por supuesto que lo ofrecemos como testigo de reconocimiento de los certificados médicos, eso al iniciar la acción. Pero después, cuando ampliamos la prueba, pedimos una prueba informativa, que en realidad no correspondería técnicamente porque es una forma de sustituir un medio probatorio por otro. Si las pedís las dos juntas, te las bochan. Si vos al iniciar demanda pedís que vaya como testigo de reconocimiento y como prueba informativa para que el psicólogo diga que efectivamente esos certificados le pertenecen, te la van a bochar. Si la haces por separado, pasa. Y cuando pasa, entonces es mucho más sencillo que el psicólogo conteste un oficio, que en todo caso tendrá algún nivel de vínculo el trabajador con el psicólogo, que llevar al psicólogo a que declare en prueba de reconocimiento. Entonces, Pero para prueba oficiosa un psicólogo, una persona física, no. A una jurídica no se puede, te la rebotan. Por eso te digo, si vos lo lo disimula. Ahí yo te explico. El doctor está con unas copas encima y está confesando sus Claro, herramientas. porque no se puede una prueba oficiosa. No, pero está bueno. A mí me han rebotado siempre. Perdón, ¿saben lo que hago yo? Otra cosa que se me pasó. ¿Saben lo que hago? Lo denuncio en la RT. Hago la denuncia en la RT. Bueno, eso está bueno. Hago una denuncia paralelo en la RT. Digo que sufre un daño moral en virtud que tiene que ver con un accidente laboral, para mí también. Entonces hago la denuncia también en la RT paralelamente. Los mando a hacer la denuncia a la RT. Está buenísimo. Y además hay... ¿Viste? Te tiré una. No, y tiré además hay un una convenio, buena. y hay un convenio de OIT que contempla como un riesgo psicosocial, y entonces está cubierto. O sea que también es cierto que hay que ir. Sí, que hay que ir a la eso RT. es otro dato de color a tener en cuenta. La denuncia en la RT, los mando a hacer toda la denuncia en la RT, aunque después la RT se lo quiera patear, pero es un elemento más. Y aparte, lo que demuestro con eso, todo lo que fui agotando. ¿Entendés? Cuando vos le metés la responsabilidad de la empresa que tuvo que haber agotado todos los medios necesarios para evitar que le hice la denuncia a la RT, que le mandé si la empresa es grande, reclamos por escrito por el tipo en el sector de recursos humanos, que le manda, porque a veces pasa esto también, que hay que explicar. Uno cuando llega al intercambio telegráfico, que es lo que yo hago por lo menos, y que estoy acostumbrada a hacer como abogada laboralista, trato de cuidar el puesto de trabajo de la gente. No soy un cuervo que voy directo a romper la relación laboral. Entonces, lo que yo le explico a la gente, que cuando uno empieza con un intercambio telegráfico, ya sabe que empieza con el quilombo, porque después de eso, si no te dan pelota, vamos a hablarlo así sencillo, viene un despido. O lo generás o te despiden o lo que sea. Entonces, antes, para evitar eso, el intercambio telegráfico, que hago algo más a menos, que hagan la denuncia a la RT, que por escrito, si es el sector de recursos humanos, hagan un escrito y lo planteen por escrito, que se lo hago yo formalmente, para que se cesen con esas conductas, y que bueno, hasta que finalmente lleguemos al intercambio telegráfico. Pero eso es particular de cada abogado. Yo les digo más o menos lo que yo trato de hacer en ciertas circunstancias, cuando la gente está dudosa
de enviar una carta documento, porque eso también hay que tenerlo en cuenta cuando uno está con el cliente o con la clienta, ¿no? Tener en cuenta también ese factor, que la gente muchas veces tiene miedo, no quiere mandar una carta documento porque sabe que después se viene una ruptura de la relación laboral. Sí, bien. Bien. Y yo creo que hay que puntualizar mucho el artículo 9 también, ¿no? De la ley de Sí. contrato de trabajo, que es el tema de la apreciación de la prueba. Que suele suceder mucho que en estos casos la parte actora no tiene todas las pruebas contundentes de hechos que a lo mejor ni siquiera se dan en un periodo de tiempo muy extenso, con lo cual no tenés testigos anteriores, testigos posteriores, es decir, hay un tiempo acotado. Así que me parece muy importante puntualizar en el momento del alegato o en el momento de la, eventualmente, esperemos que de la contestación de agravios y no de los agravios, el artículo 9 de la ley de contrato de trabajo. Bueno, ¿alguna otra pregunta que alguno quiera hacer? Se me fue uno de los ponentes. Ahí está. De ninguna manera, estoy presente, ¿eh? Por supuesto, sí, perdón, doctor, ya ahora lo vi. No se lo iba a permitir. Bueno, ¿alguna otra pregunta que quieran hacer? Si no, podemos ir cerrando. Bueno, agradecerle tanto a May como a Leandro, espectacular la ponencia de ambos, y bueno, agradecerles a todos los presentes, los y las presentes, y nos vamos viendo el martes que viene para continuar con el curso. Esperemos que les sirva de mucha ayuda a aquellos, sobre todo a aquellos que se están iniciando en la profesión. Así que bueno, cualquier cosa, cualquier pregunta, nos escriben, si tienen dudas o lo que sea, nos escriben como para que nosotros también los podamos ayudar, por supuesto que esa es la idea. Así que bueno, gracias a todos y todas, compañeros, compañeras, nos estamos viendo en la próxima. Adiós.